Gracias. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas por acá? ¿Tienen? ¿No? ¿Por allá tienen dudas? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, todo quedó claro. Muy bien. Entonces seguimos. Habíamos hablado de que el corazón funciona como una bomba y esa bomba funciona en dos ciclos, ¿sí? En dos ciclos grandes que se llama el ciclo cardíaco, y ese ciclo se divide en sístole y se divide en diástole, pero que a su vez esas fases, ese ciclo cardíaco tiene sus fases, y explicamos las fases del ciclo cardíaco. Esas fases del ciclo cardíaco simplemente nos van a servir para ubicarnos en el momento exacto de la función cardíaca, de la función del corazón como bomba. El corazón como bomba va a tener el objeto, o su función es la de evacuar un contenido de sangre que le llega a él, ¿cierto? Y esa salida de sangre lo va a hacer en cada movimiento contráctil, en cada movimiento sistólico, y va a sacar una cantidad X de sangre según la capacidad o la eficiencia de ese corazón. Y ese movimiento y esa salida de sangre en un volumen, en una cantidad de tiempo que es un minuto por la frecuencia cardíaca, ya sabemos de qué corresponde al gasto cardíaco, ¿cierto? Bien. Ahora, ese movimiento de sangre que sale del corazón, o esa sangre que sale del corazón, tiene que hacer un recorrido, y ese recorrido lo hace a través del sistema arterial, a través del sistema venoso, por dos tipos de circuitos, y depende por donde salga el circuito. Ustedes saben de que hay una salida ventricular que se hace por medio de la aorta, ¿sí? Que es el ventrículo izquierdo, y en el ventrículo derecho hay una salida arterial que es por la arteria pulmonar. Cada uno de esos dos puntos de salida va a salir a un sitio diferente. En la salida aórtica nos va a salir, sigue por favor, nos va a salir a lo que conocemos como la circulación sistémica. Y la circulación sistémica es toda la sangre que recorre todo el organismo, ¿sí? Desde el cerebro, o hasta desde la parte más craneal en el cerebro hasta la parte más caudal, en las zonas declives o en los pies, y obviamente a todos los diferentes órganos que corresponden. Esa circulación sistémica lo vamos a dividir en dos componentes, en un componente arterial y en un componente venoso. El componente arterial va a transportarse toda la sangre oxigenada que va a llevar a los tejidos, y la sangre venosa va a recoger toda la sangre no oxigenada y con todos los productos de desechos que genera el metabolismo celular en cada uno de los diferentes órganos, y esa sangre venosa va a circular y va a volver a llegar al corazón, al lado derecho del corazón. Para que se movilice esa sangre, para que se pueda mover, para que se pueda recorrer, para que se pueda transportar, es necesario que haya una presión, ¿sí? Y es por la diferencia de presiones que se realiza ese movimiento. De mayor presión a menor presión se va a mover el líquido. Esas presiones son más o menos identificables, a qué presión va a trabajar o a qué presión le va a llegar más o menos a cada órgano. Por ejemplo, al sistema renal le va a llegar en un promedio de entre 57 a 60 milímetros de mercurio de presión. A lo que es las vías digestivas le va a llegar más o menos a 40 milímetros de presión. Y así sucesivamente en diferentes órganos, donde va a tener mayor presión, ese es en el sistema, o es en el componente de la cabeza, en el componente craneal, es donde más presión va a haber. Va a haber una presión más o menos de 90 milímetros de presión.
Entonces, esas presiones van bajando en la medida en que los órganos se van volviendo más distantes y dependiendo del tipo de órgano va a tener la presión. Después de que la sangre llegue a esa presión y una sangre oxigenada va a llegar a ese órgano, a ese componente celular de ese órgano, va a terminar en un componente capilar. Y en ese componente capilar es donde se va a hacer el intercambio, la dación de oxígeno, y al entregarse el oxígeno se va a receptar o a recibir el metabolismo celular con el dióxido de carbono. Esa sangre cargada de dióxido de carbono se va a transportar a partir del sistema venoso. Ese sistema venoso va a transportarse a una presión mucho más baja. Y esas presiones van desde 10 milímetros de mercurio hasta terminar en el corazón con 0 milímetros de mercurio, o máximo 5 milímetros de mercurio. Entonces, esas diferencias de presiones hace posible que llegue la sangre al corazón de una manera, con una presión mucho más baja. Y recordemos que teníamos un corazón derecho y un corazón izquierdo, y hay unas diferencias anatómicas en ese corazón derecho. Principalmente la diferencia anatómica del corazón derecho está centrada en el ventrículo, que es mucho más delgado que el ventrículo izquierdo. Tenemos otra circulación, y es la circulación que sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Esa sangre que sale por la arteria pulmonar desde el ventrículo derecho hacia los pulmones va a salir con otro tipo de presión. Y esa presión oscila entre 7 y 25 milímetros de presión que van a llegar a los pulmones. Entre 7 y 25. Lo mismo, esa presión va a oscilar entre 25 milímetros de presión, que es la máxima, y 7 milímetros de presión, es la que va a llegar por la vena pulmonar al lado izquierdo del corazón, al lado izquierdo, ¿cierto? Okay. O sea, ¿ambos serían igual? En ese momento sería la Son misma los mismos rangos de presión para ese momento que tiene con la que la circulación pulmonar juega, ¿sí? De 7 a 25. Ahora, ¿con qué presión va a arrancar la circulación sistémica del corazón izquierdo? Va a arrancar con la presión arterial del individuo, ¿cierto? Normalmente, un perro, una persona, un cerdo, un gato, están oscilando entre 120 y 140 milímetros de presión sistólica y 80-90 milímetros de presión diastólica. Esa es la presión de salida del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Y en la medida que va haciendo el recorrido, va bajando la presión, ¿sí? O se distribuye a presiones diferentes, más bien a los diferentes órganos. La presión venosa es una presión mucho más baja. Entonces, tenemos la presión sistémica, una presión de 125, 120 sobre 80 para ponerle un valor bien puntual, y tenemos una presión pulmonar de 7 a 25. ¿Sí? Si comparamos a dos presiones, tenemos una diferencia bastante grande. Pero esa diferencia solamente está dada en presión, no en volumen. Los volúmenes, las cantidades de sangre que salen del lado izquierdo o la aorta, es la misma cantidad de sangre que sale del ventrículo derecho hacia los pulmones, en cantidades, ¿sí? En proporciones de cantidades. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Si el lado derecho, tiene alta presión saliendo y de forma sistémica y que es más larga y se supone que es mayor, ¿por qué la menor, siendo contra la gravedad, es menor? No te entiendo. ¿Por qué esa, la mayor, la sistémica, que es la que tiene más rango, que es la que tiene tiene mayor presión, y es sistémica, llega más, o sea, el transcurso es más largo, es más grande que la que es en contra de la gravedad, que es la
la izquierda, No, la izquierda no presión. encuentra la gravedad. Perdón, La derecha porque es de más baja presión. porque sí, pero o sea, sí, se supone que tiene que subir pues proporcionalmente ¿Subir lo un poquito hacia mismo. los pulmones? Ajá, Ok. pero es menor de la presión. Ok, listo. Espérate un momentico de unas imágenes que me mandaron allí gente de la clínica y ya te voy respondiendo. Listo. Esa pregunta primero de todo es muy interesante. Y esa pregunta es necesario aclararla en el sentido de que tenemos un ventrículo derecho, tenemos un ventrículo izquierdo, ¿cierto? Por este ventrículo izquierdo tenemos un circuito por la aorta y aquí por la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Hasta ahí todo entendido? Para poder explicar eso es sencillo porque este músculo, esta pared libre del músculo izquierdo es anatómicamente más gruesa que el ventrículo derecho. Teniendo que ambos ventrículos deben de tener la misma capacidad del volumen. Al ser más grueso este, genera mayor fuerza, mayor compresión. Y al ser mayor la compresión, la presión tiene que ser más alta. Y recuerden de que estamos acá en la aorta y esta presión es de 120 aquí, es de 120, 80. ¿Sí? Y la presión de aquí es de, póngale como máximo 25. ¿Sí? ¿Qué me están entendiendo? Bien. Si con este volumen yo tengo que hacer una presión mayor a la 25 para poder aperturar estas valvas y sacar este volumen, y con este volumen, que es igual, tengo que hacer una fuerza y una presión para aperturar y vencer la resistencia de estos 120. Aquí sí o sí tengo que ejercer una mayor capacidad contráctil, ¿sí? De contracción, de empuje, de cierre para vencer esta resistencia. Y por esa razón es que esta pared libre del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa, mucho más grande, mucho más fuerte, ¿sí? Porque tiene que hacer más fuerza. Entonces, fíjense que así este volumen suba aquí a los pulmoncitos, ¿sí? Lo hace con esta presión, ¿sí? Mientras que aquí, que también sale, uno para abajo y otro para arriba, sale a esta presión. Así salga para abajo, sale a esta presión. ¿Sí le respondo a su pregunta? Sí, parcialmente, profe. A ver, Sí. ¿qué O sea, más lo que no no entiendo es si esta tiene menor presión, eso tiene menor presión, ¿cómo hace para que llegue hasta acá? O sea, ya lo que se refiere es que porque esa tiene menor presión, se tiene que subir la sangre hasta llegar a Es esta que zona, y esta tiene mayor presión. Me imagino que es porque ya arranca con alta presión y empieza a disminuir para que... No, mira, es que la presión no solamente la da esta fuerza, la presión también la da la capacidad o la fuerza que ejerce las paredes arteriales Esta sí tiene sobre músculo esta. lateral. ¿Ok? Esta también tiene músculo, Pero más porque es arteria, pero es mucho más delgado. Este es mucho más resistente, más fuerte. Y este tiene más confianza, este tiene menos confianza. Es decir, este tiene la capacidad de dilatarse un poquito. Profe, ¿será que, Y todo parte de la resistencia. como respondiendo a la pregunta de la compañera y usted me ayuda a
a ver si estoy equivocada. ¿Será que porque va a 25 y es más lenta, solamente tiene que ir a los pulmones y la otra es más rápida y va a más volumen porque tiene que repartirse a todo el cuerpo? No es más volumen, Bueno, entonces más presión. más presión. Más presión. Pero porque una tiene que repartirse a todo el cuerpo, a todo el otro sistema, Es que esa igual y la hay que otra recoger. solamente va a los pulmones. Sí, pero hay un detalle, ¿cómo es que se llama usted? Laura, hay un detalle. Que la sangre que sale de aquí, mejor dicho, si cogemos una molécula de sangre, de cualquier cosa, un marcador que pongamos acá, este marcador Sale con una velocidad. tiene que demorarse lo mismo para llegar acá al atrio derecho que el marcador que pusiéramos acá para que llegue al atrio Llegar al izquierdo. otro. ¿Sí? Entonces, como este es tiene mayor recorrido, tiene mayor presión, tiene mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, esa velocidad mayor le da la oportunidad de juntarse en el tiempo y llegar al tiempo a los atrios derechos, al atrio derecho y al atrio izquierdo, ¿sí? A los dos atrios. ¿Listo? Bien, regálenme 5 segundos. Profesora, tengo otra pregunta. O sea, en la circulación sistémica ya sabemos que en el componente arterioso que sale del ventrículo izquierdo sale a 120 y así mismo va disminuyendo dependiendo de la distancia de los fenómenos estímulos. Y sabemos que en el componente venoso la presión es de 10 a 0. Pero tú cómo haces De 10 a 0, ¿no? de 10, sí, o sea, del componente Digo que venoso. de 7 a 25. No, lo de 7 a 25 es la circulación menor pulmonar. Ajá. Pero yo hablo del componente venoso de la circulación sistémica, porque la circulación sistémica también tiene un componente venoso que es por donde va a llegar al atrio derecho. Ahí él dijo que tiene una presión de 10 a 0 y está subiendo. ¿Cómo hace A para eso le digo subir? yo, si está la presión normal, la No, pero es que yo te normal. entendió la cista pulmonar y la sistémica. Bien, ¿me preguntaba algo, socio? Bueno, que si las arterias tienen alguna otra válvula aparte de la aórtica De la corazón, semilunar. no, solamente las paredes tienen. Solamente en las arterias. Sí, sí, sí. El sistema arterial solamente son las paredes lisas. No Sí. tiene ninguna otra válvula. No, diferente a las venas, que sí tiene un componente valvular que ayuda a empujar la sangre. ¿Sí? Ahora, las presiones de flujo son un componente importante en la fisiología del sistema cardiovascular, porque tenemos que transportar un flujo con una presión en contra de una resistencia. ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia? ¿Qué es lo que se opone a ese flujo? El roce de las paredes arteriales, el roce de las paredes venosas. Hay un flujo que recorre un sistema vascular y ese flujo choca con unas paredes que generan una limitante, una resistencia. Esas paredes pueden ser mucho más anchas, pueden ser mucho más angostas, ¿sí? En la luz del flujo. Entonces, eso nos da lo que es la triada hemodinámica: flujo, presión y resistencia. Eso es flujo, presión y resistencia. La triada hemodinámica. Esa triada hemodinámica tenemos que tenerla presente, porque esa triada hemodinámica es la que hace posible que circule una sangre en el organismo. ¿Sí? Si se afecta cualquiera de los tres, o más de dos, o los tres, pues se va a afectar la fisiología del paciente. Dentro de todos los conceptos y todos los rangos, frecuencia cardíaca, recarga, postcarga, todo, el rango más importante o el ítem más importante por el cual funciona el sistema cardiovascular es la presión. Porque la presión nos va a afectar el movimiento circulatorio de la sangre. Entendiendo esto, vemos esta imagen en la cual vemos un comparativo en valores de las presiones sistémicas versus las presiones pulmonares. Y nosotros vemos ese cuadrito
y vemos que las presiones sistémicas oscilan entre 80 a 120 y las pulmonares entre 7 y 25. ¿Sí? Ese es el rango normal fisiológico de la mayoría de los organismos en los cuales funciona la presión arterial. Va a variar en determinados individuos, en determinadas especies, de acuerdo a la especificidad del paciente. Tenemos dos tipos de circulaciones, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Así las conocemos y así las vamos a reconocer. Esos dos tipos de circulación lo llamamos también circulación mayor y circulación menor. ¿Sí? ¿De dónde o de qué depende ese nombre? Ese nombre se deriva de mayor presión y de menor presión. La circulación mayor corresponde a la circulación sistémica y la circulación menor a la circulación pulmonar. ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿Han entendido? ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo entendido? ¿Sí? Es muy importante entender este concepto de presión. Señora. O sea que, por ejemplo, en un caso clínico, normalmente debe estar en la parte de frecuencia en presión de 120 a 80 es lo normal. Sí, ese es el ideal. El ideal, eso. O si no, pues hay una voz. Si no hay una hipertensión o una hipotensión. Exacto. Y en la parte pulmonar debe estar de 7 a 20. A 25. Eso, de 7 a 25 es lo normal. O si no, ahí podemos ver de mayor y menor presión sistémica y eso. Vamos por partes. Lo primero es una hipertensión sistémica. Lo segundo es una hipertensión pulmonar. Que ambas nos complica el recorrido, el proceso cardiovascular. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? O sea, normalmente cuando hablamos de mayor y menor, entonces debe estar cuando es menor debe estar por arriba. No, la circulación mayor es la que corresponde a la circulación que utiliza una presión mayor, que es la sistémica. No es que esté más alta, sino que la sistémica, como trabaja con unas presiones más altas, se llama circulación mayor. La circulación pulmonar, que trabaja a unas presiones más bajas, se llama circulación menor. Señor. La pregunta, si aumenta la presión sistémica, ¿también aumenta la presión pulmonar? No. Es una muy buena pregunta, pero las respuestas no son independientes. Y antes de seguir adelante, para responder su pregunta, para responder la pregunta de ella y para entender otros conceptos de atrás, voy a poner un ejemplo. Es muy fácil tomar la presión sistémica. ¿Sí? Se hace con un aparatico, con un manguito y ahí le da el valor. ¿Sí? Y
nosotros vamos al médico y nos toman la presión de una manera más fácil, la presión sistémica. En cambio, la presión pulmonar es un poquito más difícil, más compleja, requiere unos tipos más especiales o específicos para tomarlo. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a tener un paciente, un perro, que normalmente debería tener su presión 120/80, y este perro, por X o Y razón, tiene 180/100. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Número uno, quiere decir que sus valores fisiológicos de presión arterial están elevados. ¿Sí? Eso es lo primero que quiere decir. Ahora, si nosotros entendemos que el corazón es el que mueve ese líquido y es el que tiene que trabajar venciendo la resistencia que nos da esta presión, vuelvo a hacerle el dibujito. Esta es la presión, esta es la aorta, y esta presión acá está en 180 de este paciente. Les tengo dos preguntas. Tres preguntas. Les tengo tres preguntas. Una, ¿cómo hace el corazón para inyectar la sangre a esa presión superior a 180? ¿Sí? La segunda pregunta, ¿cómo se afecta el llenado ventricular? Y la tercera, ¿cómo se afecta la poscarga de esos ventrículos, de los dos ventrículos? Ahora, vamos a ponerlo para que quede más explícito, y la pulmonar está a 25. ¿Sí? Para que no vayamos a confundirnos. El lado derecho, la presión pulmonar está a 25, es decir, está dentro de los rangos fisiológicos. Pero en la presión arterial sistémica tenemos una hipertensión de 80. Piensen.
llenado si no entiendo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Aquí No, todavía tiene que ver con la diferencia. 2 minutos más. Es que ver, se están preguntando cómo hace un corazón para inyectar la sangre Para 180. inyectar, esto es para inyectarla Pues tiene y que sacar la generar una fuerza de contracción que supere la presión de la raíz. Pero es que la raíz está bien. O sea, él ahora es un sobrado. Pero que el problema es sacar la sangre que hay ahí. No, o sea, si él tiene una presión elevada es porque la presión de la raíz ahorita está Pero es mayor. La presión que está normal es la raíz apropiada. O sea, es que no me puedo visualizar. Sí, el caso es que la presión sistémica es la que está afectando. Miguelito. la anterior está bien, 125. 120-80. Mira, es que ahí nos puso 25 y 180, ¿cierto? La 25 es la pulmonar, es la No, pulmonar. la anterior. No. Aquí vemos los dos ventrículos, ¿cierto? El ventrículo de este lado es la presión pulmonar y el de allá es la presión sistémica. Entonces, si no es un perro que tiene una presión arterial y la presión arterial se mide a base de la presión sistémica, esa presión es la que está alterada y sabemos que la presión pulmonar no está afectada. Entonces, nos están preguntando que cómo hace el corazón para inyectar la sangre a 180. Eso es lo que sí sabemos, que la presión sistémica está elevada. Es dependiente de la precarga, porque la precarga es la fuerza de presión que se hace para expulsar la precarga, que es el volumen, y por eso acá dice que cómo se afecta el llenado ventricular. Sí, esto es lo que yo creo. Yo creo que se está O afectando. sea, para mí el llenado, o sea, yo no entiendo por qué el llenado ventricular está afectado. En mi caso, es por lo que tiene que ejercer mayor presión, hay mayor volumen. El problema es que no sé si eso también va a Es que el desgastar llenado las hace paredes parte del de la, ventrículo. el llenado hace parte de la precarga, ¿sí? Sí, por eso. Y la buscarga es dependiente del llenado ventricular. Pues sí, no. Pues tengo que pensarlo más, no sé. Pues por eso, no sé. He oído toda cosa. Sí, y no, eso es lo que yo por gente podría por la postura, por la precarga, sería más, ¿sí? Pero yo creería que esta Pues es que no puede ser, o sea, la precarga se ve afectada por la presión y la poscarga se ve afectada por el volumen. El llenado hace parte de la poscarga, de la precarga. El llenado, o sea que solo se va a ver afectado por el volumen. Y no importa si la presión varía, el volumen no va a variar. Entonces el llenado no se afecta. Sí, pues, o sea, yo digo, por eso yo digo que el volumen sigue siendo el mismo. Pues se afecta la poscarga porque la poscarga es la capacidad de sacar como la poscarga es la capacidad de sacar la contraerse. La poscarga es la capacidad que se tiene para mover esa sangre. Entonces la capacidad que tiene ese músculo de generar una contracción que genera una presión suficiente para que se venza la presión de la raíz para Sí, inyectar. exacto, pero ya mi pregunta es decir, que si acá hay un aumento de Muy presión, bien. aquí hay un aumento de presión en la barriga, ¿no? Hay presión que va a funcionar a 120. Vamos a ver, ¿quién quiere opinar? Se puede equivocar todo lo que quieran y no pasa nada. Lo que vamos a aclarar son conceptos. Así que no se preocupen con equivocarse. No hagan planteamientos. Yo veo un desafío. ¿Y qué pasa? Pues por eso hay que preguntar, ¿verdad? Kevin. Opino que para poder que la presión llegue a 180, La primera. que el corazón llegue allá, tiene que el miocardio generar más contracción y contraerlo más para que salga más presión. Sí. Para responder a la segunda, No, espérate. Vamos a desglosar la primera. Eso es, o sea, esa parte hasta ahí está bien. Y es la lógica. Pues tiene que hacer más contracción.
¿Cómo la hace? Ahí donde Hay no una estoy seguro hipertrofia en el si miocardio. se llena más o si se llena menos. Si se llena menos tendría más espacio el músculo en vez de expandirse hasta lo que usualmente se expande, sino que se expande un poco menos teniendo más oportunidad del músculo de apretar más para generar esa Kevin, esa sensación. déjeme mirar unos apuntes porque de pronto les estoy preguntando algo que no sé, si ya lo expliqué o pues que como esta clase la estoy dando como en 3, 4 grupos, ¿sí? Entonces no sé dónde voy con quién. La pregunta, ya les expliqué cómo se genera la contracción muscular miocárdica. No, la contracción no. No, sí, pero fue muy por encima. Ya les No expliqué solamente la habla- actina, miosina, Sí, sí, sí. Ah, sí. troponina, Sí. troponmiosina. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Ahora sí con eso respondan. Toca más calcio. Ahora sí. Hay una persona que ya tiene la respuesta, Profe, pues, pero necesito que todos la piensen. Dígame, ¿cómo se llama usted? Daniel, Daniel. para poder hacer una contracción correcta, poder superar la presión de la espalda, pues necesita más calcio también para poder Contraerse, moverse ¿no? con la fuerza que necesita. Muy bien, Daniel. ¿Cómo es su nombre? Cabrera. Kevin. Eso es cierto. Y esa es la respuesta correcta. Número 1. Tiene que generar una mayor acción contráctil. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cómo hace el corazón, ¿sí?, para inyectar la sangre? Cuando hablamos de inyectar la sangre, quiere decir que Para sacar cosas. estamos hablando de términos de eficiencia, ¿sí? Estamos hablando de un volumen, de un gasto cardíaco. ¿De qué depende el gasto cardíaco? De la precarga, de la poscarga y la contractilidad y la frecuencia cardíaca. De esos, todo eso depende. Y han mencionado uno, que es la contractilidad, que es básico e importantísimo para generar, porque no es solamente aumentar presión, sino hay algo que lo tiene que hacer posible que se aumente esa presión, y es la contractilidad. Esa contractilidad se da o tiene que darse de manera mayor, y para la única razón de que la contractilidad se aumente es porque la fibra muscular genere esa contractilidad. Entonces, el primer ítem a tener en cuenta, o el ítem más importante a tener en cuenta, son los aportes de calcio. Tiene que entrar más calcio, y además de entrar más calcio, ese calcio Fijarse. tiene que fijarse de manera más eficiente a la troponina C. ¿Sí? Esa es la explicación, digamos, detallada de eso. Entonces, ¿qué necesitamos para que esa contractilidad pueda aumentar? Calcio. Que haya calcio disponible y que haya algo que ese calcio lo fije a la troponina C. Muy bien. Primera respuesta resuelta. ¿Y quedó entendida para todos? Profe, en ese caso también el corazón puede hacer una hipertrofia. Adelantándome a todos, sí. Es que la tiene que hacer, y es que ya está hecho. O la puede hacer si se sostiene en el tiempo esto. ¿Sí? La segunda. ¿Cómo se afecta el llenado ventricular? Primero que todo hay que preguntarse si será que se afecta. Y si se afecta, ¿cómo se afecta? Y la respuesta inicialmente sería, depende. ¿Han escuchado la canción de Jarabe de Palo? Depende. Según ¿De qué cómo depende? se mira, todo depende. Ustedes no escuchan buena música. Bueno, supongamos que sí, depende. ¿De qué ¿Se afectaría o no se afectaría? Sí.
Sí. ¿Cómo y por qué? El corazón no tiene la capacidad contráctil de superar esa presión. Profe, pero es que... No, no es que no tenga, la tiene que tener. O sea, la respuesta primera es que para que ese paciente sobreviva, Tiene que vencerla, sí. tiene que vencer. Entonces, la primera es que lo tiene que hacer. Y por eso lo tiene a 180. Profe, tengo una pregunta. Si el hecho de que haya una, o sea, de que la presión me está indicando que está a 180, yo debo asumir que la válvula, está a esa misma presión, porque es que, o sea, si ella en teoría está normal, que se haya ampliado, pues ya digamos que eso no va a encajar, o sea, no va a cerrar bien. No, porque no va a cerrar bien. Pues porque pues ella está diseñada para que funcione a una menor presión. Si yo lo aumento, pues no creo que alcance para poderse cerrar. El tema, o sea, es decir, yo puedo asumir, según el concepto, ¿no? De poscarga que decíamos, es que siempre hemos tenido como dos opiniones ahí. La primera parte de la definición habla de la capacidad de dilatación, ¿sí? Como tal de poscarga. En la precarga, sí. Esto, y poscarga en la capacidad de mover ese volumen para vencer la raíz. Pero entonces, si se supone que normalmente ya habría a una presión, el hecho de que la tenga 180, me está indicando entonces que esa válvula también se está abriendo a esa presión. Y si eso es un evento agudo o es un evento crónico, o sea, ¿en qué momento esa válvula? Bien, ¿cómo es que es su nombre? Daisy. Daisy. No, la pregunta es muy válida y pertinente y la hay que aclarar. Bien. La válvula, desde que anatómicamente esté completa, es funcional. Desde que ya cierra bien. Ella es funcional. A cualquier presión, ella cierra bien. Siempre y cuando anatómicamente la válvula esté bien. Cuando no puede estar bien. Cuando la válvula tenga un problema y me cierre mal, ¿sí? Que me quede solapada, que me quede prolapsada. Esa es una posibilidad. La otra, que en la apertura no me abra bien. ¿Listo? Esos son los problemas. Pero eso, para este curso, no está... O sea, no es por ahí. Por ahí no lo estoy contemplando. Ahora, que esta vaina funcione a 120 o funcione a 200 en la aorta, esta válvula va a estar cerrada y va a abrirse. O sea, va a estar ¿Qué es lo que presionada. pasa? Que en este caso, la fuerza, la contracción, la presión, la compresión que ejerce las paredes del músculo y el contenido de sangre tienen que hacer una presión mayor, porque esta presión que está acá cerrando esta válvula está a 180, ¿sí? Entonces, para vencer la resistencia en la raíz aórtica, tiene que ejercer Sí. mayor Mayor a la que está allá. mayor compresión, mayor presión, mayor contracción, que eso traduce en aumento de la fuerza, ¿sí? Para que la pueda aperturar. Y ya le di una de las respuestas de las 3 preguntas. La poscarga. Ahora, esa es la respuesta y la explicación de la tercera, ¿sí? ¿Cómo afecta la poscarga? Que tiene que aumentarse porque se ha aumentado la presión en la raíz aórtica. Entonces, si aumenta esto, aumenta la poscarga, ¿sí?
la O sea, pregunta ya- se vuelve un poco más compleja, porque no tiene relación. O no sabemos por dónde la podemos relacionar. ¿Afecta el llenado? ¿O no se afecta el llenado? Y vamos a dividir esa pregunta o vamos a dividir esa respuesta en dos instancias. La primera instancia es que el paciente es normal y en algún momento del día la presión está a 180. Y al otro momento del día es normal. Esa es una alternativa a una instancia. La otra instancia, que no, esa sí no la he explicado, es que esta presión sea permanente. Que el paciente funcione a eso. Ahí cambia la respuesta. Y les voy a dar la respuesta. No cambia. Si es en el primer evento, que el paciente es normal y por alguna condición la presión sube, el volumen del llenado ventricular no se afecta. Porque hay una premisa, y es que todo el volumen que sale vuelve, ¿sí? Y todo el volumen que llega debe de salir, ¿sí? Esa es la premisa, en una condición normal. Pero si esto se sostiene en el tiempo, ¿qué va a pasar con el músculo de acá? Se hipertrofia, se engrosa porque le está haciendo más fuerza a ese músculo y va a generar mayor engrosamiento. Y ese engrosamiento, adelantándome una clase, va a generar una reducción en el volumen intracameral, porque creces para adentro, no crece para afuera, ¿sí? Entonces al crecer para adentro, Tiene menor volumen. esto que debería ser así, pues ya se vuelve así y nos va a quedar un volumen mayor o una menor capacidad de volumen, porque el corazón se ha engrosado. Y ahí vamos a tener otro problema, porque es que en el lado derecho está normal, pero en el lado izquierdo estaría anormal. Y ahí nos cambia un poco la fisiología. Pero supongamos que sea un evento fortuito en el día, la respuesta es no afecta el llenado ventricular, pero sí afecta la poscarga en ese momento. ¿Listo? ¿Entendido? Con eso le respondo algunas preguntas. Precarga entonces estaría bien, Sí. llevándolo a ese tema. Sí, sí Sí. es. La precarga no se afecta. No se afecta. Y tenemos que no olvidar de que esto es una sumatoria de conocimientos y conceptos. Y es una sumatoria que lo que hace es una sola función, pero desglosada en pedacitos. No podemos olvidar estos conceptos: precarga, poscarga, gasto cardíaco, contractilidad, frecuencia cardíaca. Ahorita vamos a ver regulación nerviosa, ¿sí? Función contráctil, tiempos de descarga del potencial de acción para generar el efecto despolarizante y depolarizante. ¿Sí lo habéis visto? ¿Sí? ¿El potencial de acción? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Profe, ¿usted aplica cómo funciona en condición permanente? Sí, pero déjenme explicarlo en los sistemas regulatorios. Y si no, ¿Listo? Para no adelantarme a lo que voy a... Esa es la última parte. Bueno, muchachos, tenemos aquí en la imagen del televisor los valores de las presiones. Son las mismas, ¿no? 120, 80, 125 o 825 en este caso. Y vemos que las curvas que se generan son iguales. ¿Sí? ¿Y por qué son iguales? Porque lo que alcanza. es el mismo volumen, pero la presión es diferente. Eso, dígalo duro. Es el mismo volumen, pero la presión es diferente. Es el mismo volumen, pero la presión es diferente. ¿Sí? Gracias, Gabriela. Gabriela. ¿Están viendo la imagen?
porque empezamos a complicarnos la existencia. ¿Ya vimos esto? PQRS. Sí. Listo, entonces entendemos. ¿A qué corresponde P? ¿A qué corresponde QRS? ¿Y a qué corresponde T? Y esto corresponde a un ciclo cardíaco sumando sístole y la diástole. ¿Sí? Y sabemos de que esto van a ocurrir 8 fases, 7, 8 fases cardíacas. ¿Sí? Y aquí las tenemos. Ah, no, esta no la tenemos. Acá. El electrocardiograma, en la sístole, en la diástole. ¿Sí? Un solo evento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fases del ciclo cardíaco. Primero, vamos a mirar esta primera acción, esta línea punteada. ¿Esta línea punteada qué es? Esa línea roja de la presión aórtica. ¿Sí? Ya la vimos, cómo se da, por qué se da, dónde se da y a qué corresponde. A la presión, a los picos de presión aórtico. ¿Sí? En este caso, es la primera línea del lado allá. Los picos de presión aórtico. 80, 120. Justo esta muesca corresponde al clic o al momento en que la sangre de la aorta se devuelve hacia el ventrículo y me genera el cierre de la válvula aórtica, ¿sí? O las válvulas pulmonares, y me genera el segundo ruido. ¿Estamos? Explicada esta curva. Bien. Para que se pueda generar la eyección ventricular, ¿qué se necesita? Que la presión interna del ventrículo venza la resistencia de la presión aórtica. Es decir, que incremente la presión mayor que la presión que hay en la aorta en ese momento. Nosotros cogemos y fijémonos que en el momento que se genera la despolarización ventricular, conlleva al inicio de la primera fase del ciclo cardíaco. ¿Cuál es la primera fase del ciclo cardíaco? La compresión, la contracción isovolumétrica. Que esa contracción isovolumétrica nosotros la escuchamos, ¿cierto? Y la escuchamos porque se genera el primer ruido cardíaco con el cierre de las válvulas atrioventriculares. Entonces, fíjense que si nosotros ponemos un fonograma, esto que hay acá es el ruido, el primer ruido, que corresponde a la primera fase justo después del evento eléctrico de despolarización. ¿Sí? Primero viene el evento eléctrico, luego viene el evento mecánico. ¿El evento mecánico cuál es? La contracción, ¿sí? La contracción ventricular. Y esa contracción ventricular lo que va a hacer es generar una compresión, ¿sí? Del ventrículo, una contracción de ese ventrículo. Y a la medida en que se contrae y se comprime, ¿qué va a pasar con la presión dentro del ventrículo? Aumenta, ¿sí? Sube, va aumentando de una manera casi vertical. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Ahí no se nota mucho, pero voy a ver si lo pongo, si se ve acá. ¿Hasta cuándo? Voy a desglosarlo acá. Mira, la presión aquí se va elevando, ¿sí? Pero fíjense que si nosotros cogemos esta presión y la medimos, está un poco por encima de 120, mientras que esta presión está sobre 120. Y en últimas, ¿qué necesita? Necesita estar levemente por encima de la presión aórtica. Si cogemos estos dos puntos y los acercamos,
la línea recta, la línea continua de la presión ventricular está por encima de la presión punteada de la aorta. ¿Y eso qué hace? Que permite la apertura de la válvula aórtica. ¿Y qué se viene? La segunda y la tercera fase del ciclo cardíaco, que es la fase de eyección máxima y eyección reducida. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con las presiones? Empieza a bajar. Ahora miremos esta línea roja. Esta. ¿Sí? No, perdón, esta. El volumen ventricular. El volumen ventricular, en este momento que la presión está aquí, se mantiene estable. Pero cuando alcanza el pico mayor de presión, empieza apertura de las válvulas y se vacía. Y la presión se va bajando. ¿Sí? Esta presión, esta curva es la de flujo aórtico. ¿Qué pasa con el flujo aórtico? Que cuando vence, cuando vence la resistencia de la raíz aórtica, sale mucho flujo, ¿cierto? Exactamente. Y aquí el flujo aórtico se incrementa, mientras que el volumen ventricular va cayendo. ¿Sí me están poniendo cuidado? Van cayendo. ¿Hasta cuándo? Fíjense que llega un momento en que se cruzan estas dos líneas. En ese momento del cruce es en el que se da este pico de la presión aórtica, que es cuando el flujo aórtico trata de devolverse y se genera el cierre de la válvula aórtica. Y fíjense que es exactamente da con el segundo ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas centrales. ¿Cuándo se dio? En el momento de la repolarización. Y ese momento de la repolarización ventricular, ¿a qué lleva? A la relajación isovolumétrica, ¿cierto? Y esa relajación isovolumétrica, ¿qué hace? Vámonos con el volumen ventricular, que es este, ¿sí? Esa relajación ventricular nos lleva a generar un incremento del volumen, porque ya está con el efecto del llenado ventricular. Y si nosotros seguimos con el potencial de acción, el llenado va a terminar después de la onda P, ¿sí? Que es la sístole atrial. Si nosotros vemos los componentes puntudos, que son el atrio y el ventrículo derecho, se va a llevar de una manera similar a la del ventrículo izquierdo, en presiones diferentes. El ventrículo derecho termina de llenarse justo con el ventrículo izquierdo. Son sincrónicos. Y esos son los tiempos que toman. En la sumatoria termina con 0.11 segundos dura el ciclo cardíaco. Eso sumado por la frecuencia cardíaca nos debe dar 80, 100 latidos, 120, bueno, depende, ¿sí? Eso es fluctuante. Sin importar la frecuencia cardíaca, esto se da en momentos más largos, en momentos más cortos. Si la frecuencia cardíaca de este animal, está en 180, se imaginarán cómo está esto. Está mucho más estrecho. Pero si la frecuencia cardíaca de este animal cae a 60, van a mirar que esto se va a volver mucho más extenso. Esto que ustedes ven acá se llama, eso es un diagrama, y ese diagrama se llama el diagrama de Williams. El diagrama de Williams. Y ese diagrama explica
todo lo que sucede de manera sincrónica en un evento del ciclo cardíaco. En ese momento que hace pum pum, ha ocurrido eso. Y ese diagramita, muchachos, lo tenemos que entender, lo tenemos que aprender y lo tenemos que mantener aprendido forever. Que es la sumatoria de eventos y es la explicación fisiológica de todo lo que yo les he dicho desde que iniciamos esta clase, es decir, este curso. Este curso lo iniciamos con anatomía, con potencial de acción, con la bomba, ¿sí? Conceptos de precarga, poscarga, primer ruido, segundo ruido, ¿sí? Fases del ciclo cardíaco, y en esto terminamos ese componente, entendiendo eso. ¿Lo entendieron? Bien. Hay que estudiarlo un poco más para poder asimilarlo de manera personal. Pero la explicación está dada. ¿Sí? Entonces, segundo, entra al atrio derecho y sale por la válvula de la aorta. Ese es el ciclo completo. Eso, El sístole y diástole. La sumatoria entonces. Y eso nos da más o menos 80, 90 latidos o 100 latidos por minuto. Si nosotros cogemos y si el caballo tiene punto 20, ¿cuánto sería la frecuencia del caballo? A mitad. Por eso el caballo tiene 40 latidos por minuto. O sea, si cogemos y si le hacemos este diagrama de Williams a un elefante, esto nos daría 1 punto y pico de segundos. Recuerden que la frecuencia del elefante está más o menos en 5 latidos por minuto. Pero si a esto le hacemos, el diagrama de Williams se lo hacemos a un ratón, ¿sí? Que tiene 300 latidos por minuto, pues, ese diagrama estaría lo más interesante. Vale. Yo no tengo ni idea qué presiones funciona cada uno de esos. Él tiene hipertensión. Ya lo vimos, ¿no? Esto también ya lo vimos, concepto de contracción. Listo. Ok. Bueno, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asimilar la información hasta ahí. Pero vamos a hacer unos ejercicios. ¿Sí? Ejercicio número 1. Y eso es individual. Y es un ejercicio, no es una tarea, no es un trabajo. Y es que ustedes van a coger X individuo. ¿Sí? Y ese individuo le van a poner una frecuencia cardíaca, le van a poner unas presiones, las que quieran, tanto presiones pulmonares como presiones aórticas. Ustedes ya tienen en la página, ya tienen ahí en el columna digital esta presentación. No, ya la subo. Para que ustedes hagan un diagrama de Williams personalizado para ese paciente. Con ese, haciendo la personalización de ese paciente, van a poder entender cada uno de los conceptos de eso. Tienen que tener todos los aspectos del diagrama. Eso, en la próxima clase, vamos a sacar algunas personas que nos expliquen su diagrama. Si lo quiere traer en una diapositiva para que seamos más rápidos y más diligentes, pues lo trae. ¿Sí? La idea es, montarlo y yo tengo esto y esto y listo, explicar. ¿Sí? Por
Por un lado. Por otro lado, vamos a hacer un pequeño comparativo entre especies. ¿Sí? Y ese sí es un trabajo. Un comparativo cardíaco entre mamíferos, aves y reptiles. Voy a abrirles, voy a poner esto en la plataforma para que lo tengan. De todos modos, estos diagramas los encuentran en internet, los encuentran en los libros. Pues no, comparativo es hacerle ese mismo curso Como se me quiera. de cada uno. Sí, entonces ponerlo ahí, miramos cómo le da el labio, cómo le da no gaje, no se tiene que dibujar. Si usted es el primer punto, usted sabe. ¿Tienen preguntas, muchachos? Profe, el pequeño comparativo entre especies se lo presentamos como Dame un segundo. Mira, todos estos cursos tengo, todo está original. No, es dos. ¿Esto es dos o uno? Estos, no, el lado no. Dos. No me pagan, haga una clase o haga 20, me pagan. Ups.